Bueno, pues el Señor nos da una vez más la oportunidad de compartir la palabra y de hablar acerca de la belleza del mensaje de la salvación y de la importancia del mensaje de la salvación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el título de esta exposición, Las 5 solas de la Reforma, pues tiene su origen en lo que se hizo, el acto que se tuvo el día 31 de octubre. Claro, eso dio oportunidad de poder mirar, de poder indagar, de aprender un poquito más sobre esto, y me quedé con ganas de seguir profundizando. Y entonces, bueno, pues el Señor me dio la oportunidad y me gustaría ahora pues compartirlo desde un punto de vista sobre todo evangelístico para todas las personas que están aquí, los amigos, pero también los creyentes. Bueno, lo que se llama la Reforma Protestante, de ahí eso de protestantes, que de manera despectiva nos han llamado a los evangélicos durante alrededor de 500 años, pues la Reforma es un movimiento que surge en Alemania en el siglo XVI para protestar en contra de las desviaciones doctrinales y de la corrupción que había en el catolicismo romano. Se estaban denunciando en aquel momento cosas como son las indulgencias, la simonía, el abuso de poder, la corrupción del clero. Y de lo que se trataba era de llamar a la Iglesia y a los cristianos a recuperar un cristianismo bíblico, acercarse de nuevo a la Biblia como la base de nuestra fe o de nuestra autoridad. Entonces, para recordar ese momento, lo que fue la Reforma en Europa como punto de partida, se suele... A ver... Se suele tomar como fecha de conmemoración el día 31 de octubre del año 1517. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 1517, el 31 de octubre? Bueno, pues que un monje agustino llamado Martín Lutero clavó lo que se conoce como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La intención que tenía cuando colocó esas 95 tesis en la puerta era provocar un debate a nivel académico precisamente sobre la necesidad de cuestionar cosas que estaban desviadas de lo que la Biblia enseña. Bueno, pues así surgió lo que llamamos hoy la Reforma Protestante o simplemente la Reforma. Ahora, el título que hemos dado a esta exposición se llama Las 5 solas de la Reforma. Y la pregunta es, ¿sabes a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las 5 solas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues con el paso del tiempo, los estudiosos que han ido examinando los escritos de los reformadores y los diferentes énfasis que a partir del siglo XVI hicieron estos hombres, pues han ido viendo que todo aquel movimiento se podía concretar en 5 aspectos fundamentales. Habían 5 pilares que caracterizaron la reforma que comenzó en el siglo XVI como una vuelta o un intento de volver la Iglesia al cristianismo bíblico. Y esos 5 pilares son los siguientes: la sola Escritura, la sola gracia o gratia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. 5 pilares. Y con la ayuda del Señor, pues me gustaría no desmenuzarlos, porque eso lleva al menos como mínimo una conferencia en cada ocasión, sino simplemente dar algunos detalles que puedan servirnos de luz para entender y de esa manera comprender cuál es el mensaje de Dios, qué es lo que la Biblia enseña. Bueno, pues el primero de ellos es la sola Escritura. Y entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es,
¿qué significa o qué entendemos por la sola Escritura? Bueno, la sola Escritura es simplemente solo la Biblia, solamente la Biblia. ¿Y qué es lo que se enseña? Pues lo que se enseña con esta verdad es que la única fuente de autoridad para los cristianos es, como decía hace un momento el hermano, la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la única fuente de autoridad en cuanto a la vida y en cuanto a la conducta. Todo lo que necesitamos para guiarnos a la salvación de nuestras almas está en la Biblia. Todo lo que la iglesia necesita saber en cuanto a su comportamiento, en cuanto a las prácticas, en cuanto a las doctrinas, está en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo lo que el cristiano individualmente necesita saber para crecer, para servir al Señor, para honrar al Señor, está en la Biblia. Y por lo tanto, a donde debemos devolver nuestros ojos es a la Biblia, a la palabra que Dios nos ha dejado. Esto lo hemos colocado como una base. ¿Por qué? Pues porque es la base sobre la cual se construye este edificio. Tan importantes eran las escrituras para estos hombres, para estos reformadores, que ellos promovieron la traducción de la Biblia del latín al idioma del pueblo, al idioma que la gente pudiese leerlo de manera natural, para que todos tuvieran acceso a la Biblia, que la Biblia fuera leída en cada hogar, que la Biblia fuera predicada o fuera estudiada por cada persona, que todos pudieran tener libre acceso a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué fue necesario hacer esta declaración? Es decir, solamente la Escritura. Bueno, pues tendríamos que remontarnos 500 años atrás, al siglo XVI, y a la condición en que vivía la llamada cristiandad en aquel momento. Pero es algo que pervive hasta nuestros días. En aquel momento el catolicismo romano enseñaba y enseña hasta el día de hoy que además de la Biblia hay tres fuentes de autoridad. Es decir, además de la Biblia, de la palabra de Dios, la tradición, el magisterio o la enseñanza de la Iglesia y la autoridad del Papa son autoridad de parte de Dios al mismo nivel o incluso por encima de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias había tenido eso para el cristianismo de la época? Bueno, pues que colocar la tradición por encima de la palabra o el magisterio de la Iglesia, la autoridad del Papa por encima de la misma Biblia, sirvió en definitiva para incluir como palabra de Dios doctrinas y prácticas que son totalmente ajenas a la Biblia y a su espíritu, que Dios nunca enseñó. Debido a esa autoridad que ellos se habían arrogado, ellos introdujeron en el cristianismo prácticas o doctrinas como el purgatorio, las oraciones por los difuntos, las indulgencias, las misas, la veneración a los santos, el bautismo infantil, la adoración a María, la adoración de la hostia, las procesiones, el rosario y otros sinfín más de prácticas que nada tienen que ver con las Escrituras. Y es que habían dejado la palabra de Dios como guía de doctrina y conducta para el cristiano y para la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque si se señala la Biblia como fundamento, ¿qué es lo que enseña la Biblia con respecto a este tema? Bueno, pues el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a su compañero, a Timoteo, las siguientes palabras y que han quedado en la Biblia como un registro para nuestro conocimiento. Estamos pensando en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 15 al 17. Yo he copiado y puesto en la pantalla los versículos, pero simplemente para ganar un poquito de tiempo. Y mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 15 al 17. Le dice a Timoteo: desde la niñez
Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta de lo que acabamos de leer, las implicaciones que tiene lo que acabamos de leer. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Hablando de la Biblia, refiriéndose a la Biblia. Toda la escritura viene de Dios. Y si viene de Dios, significa que está por encima de las tradiciones de los hombres. Y si viene de Dios, significa que está por encima del magisterio, aunque se llame pomposamente magisterio de la Iglesia. Y si es la palabra de Dios, significa que está por encima del propio Papa y de lo que él pueda decir. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, mi querido amigo que estás aquí en esta tarde, ¿tú quieres conocer a Dios? La respuesta es, lee la Biblia. ¿Tú quieres conocer acerca del perdón y de la salvación de tu alma? Y la respuesta es la misma, es lee la Biblia. ¿Quieres conocer acerca de Jesús, de sus palabras, de su obra? Y la respuesta es la misma, lee la Biblia, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Lee y cree el testimonio de las Escrituras. Ese es el mensaje que queremos dejarte en esta tarde. Y si no tienes una Biblia, como decía el hermano, pues podemos proporcionarte una para que por ti mismo puedas leer y conocer lo que Dios llama su palabra, la palabra inspirada de Dios. La segunda de estas solas se llama la gracia. Sola gracia. ¿Y qué significa esta expresión? Solamente por gracia. Bueno, pues significa, entre otras cosas, o en primer lugar, que la salvación del hombre pecador es una iniciativa que viene de Dios hacia el hombre. Pero no es solamente una iniciativa que tiene lugar en Dios, sino que además la salvación es un regalo, un don que gratuitamente Dios ofrece al hombre arrepentido y que cree en su Hijo, el Señor Jesucristo. La salvación es una iniciativa de Dios y un regalo de Dios a favor de los hombres. ¿Por qué fue importante insistir en estas cosas a partir del siglo XVI y como un retorno a las enseñanzas de las Escrituras? Bueno, pues porque la ignorancia de la Biblia y la corrupción dentro de la llamada cristiandad en ese siglo, en el siglo XVI, había llegado hasta tal extremo que las personas pagaban dinero por tener un cargo dentro de la iglesia. Y los cargos eclesiásticos se compraban. Y no es que la persona tuviese una especial vocación por atender las necesidades espirituales del pueblo. Es que teniendo ese cargo que tú habías comprado, tenías acceso a poder y tenías acceso a enriquecerte, ibas a recuperar la inversión, ¿vale? Era una inversión. Pero lo peor de todo era que se enseñaba de que las personas podían ser perdonadas o se podían salvar pagando dinero. Me explico. Con dinero se sacaban las almas del purgatorio. Con dinero se reducía el castigo de ciertos pecados. Con dinero se pagaban las misas que servían para sacar o reducir estas penas, llevarte al cielo. Si alguien invertía dinero en un cargo eclesiástico, en tener una cierta posición de autoridad, e invertía dinero en esta serie de cosas, pues sabía o creía que si moría,
podía de alguna manera tener asegurada o ganada una parte de su salvación. Y así vivía la cristiandad en el siglo XVI. Y yo no sé si es una mentalidad que todavía perdura en muchas personas en el día de hoy. Pero miren, amigos, hermanos, todas estas cosas eran una corrupción de lo que la Biblia enseña. Pero no solamente una corrupción, sino una afrenta a la obra de Cristo, una afrenta a la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solo por gracia. La salvación es un regalo, es un don que Dios te ofrece. Sola Escritura, ¿qué dice la Biblia a este respecto? ¿Qué podemos aprender? Bueno, pues vamos a empezar por una serie de textos. El primero, Romanos capítulo 3 y verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de lo que significan estas palabras? Todos pecaron. Consecuencia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra forma o con otras palabras, Dios de alguna manera ha puesto a examen a esta humanidad. Y la evidencia que ha dado el examen es que ninguno de nosotros cumple con los requisitos que Dios impone para poder ser recibido en el cielo, para poder ser recibido en su casa. El resultado del examen de Dios, cuando somos comparados con la santidad de Dios, es que todos los hombres son hallados faltos, todos los hombres son hallados deudores, todos los hombres quedan incapaces de alcanzar la gloria de Dios. Todos están excluidos. Unos versículos antes, en el versículo 10, escribió también el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa entonces que el hombre no alcanza la santidad de Dios? Que el hombre no puede por sí mismo alcanzar el cielo. ¿Qué significa que todos somos pecadores y no hay justo ni aún uno? Pues esto significa que todos nosotros estamos incapacitados de hacer cualquier cosa por la cual podamos merecer nuestra salvación. Por tanto, toda iniciativa es de Dios. Y la salvación es una gracia, es un don que Dios pone a disposición del hombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, indignos, incapaces de redimirnos ni de hacer nada meritorio por nosotros, a pesar de nuestra incapacidad y a pesar de nuestra condición, dice, Dios muestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros. Es Dios el que toma la iniciativa por amor para alcanzar al hombre y a la mujer pecadores. Y ahora hay un texto precioso que es, digamos que el texto clásico que se suele citar, pero que es muy importante y que nos recuerda que la salvación es eso, es por gracia. Y gracia significa don, regalo inmerecido. Tú no lo mereces, pero Dios que te ama ha provisto el camino para la salvación. Y eso está en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Esto es relevante? ¿Entender que la salvación es por gracia es relevante? ¿O era solamente relevante en la cristiandad del siglo XVI, en la Europa del siglo XVI?
Claro que sí sigue siendo relevante en el día de hoy. Porque ¿sabe qué es lo que te está diciendo? Pues te está diciendo que la salvación no depende de tu dinero. La salvación no depende de la posición social que tú tengas en este mundo. La salvación no depende de que tú logres o no logres merecer algo delante de Dios. Si fuera así, si merecieras de alguna de estas cosas, resultaría de que hay algunos que tienen ventaja sobre otros, que uno tienen todas las posibilidades de lograrlo y sin embargo otros no tienen. Si dependiera de tu dinero, dependiera de tu posición social, ¿qué pasa? Que aquellos que viven en Santa Brígida van a tener más oportunidades que el que vive en la isleta o el que vive en el polígono en Ginama. No. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de tu posición, ni tampoco depende de tu dinero, ni de tu capacidad para obrar o para hacer cosas. La salvación es un regalo de Dios, es obra de la gracia de Dios y Dios la pone a tu disposición, Dios te la ofrece. En tercer lugar, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, pues la siguiente columna o la siguiente sola que vamos a mencionar es solo por fe. Solo por fe. Hemos visto sola escritura, sola gracia y ahora solo por fe o solo por la fe. ¿Qué es lo que se quiere expresar al señalar esta verdad bíblica? Bueno, pues lo que se quiere incidir o lo que se quiere recordar es que el perdón y por lo tanto la salvación de nuestros pecados se recibe solamente por la fe en aquel que murió por nosotros en la cruz, por la fe en aquel que murió por nuestros pecados. Es decir, la salvación, el perdón y la vida se reciben solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y todo ello sin necesidad de méritos, y todo ello sin necesidad de obras que intenten alcanzarlo o justificarlo por nuestra parte. Es solo por la fe. Ahora, ¿por qué es necesario, por qué era necesario recordar este aspecto bíblico de la salvación que Dios gratuitamente, por gracia, ofrece a los hombres? Bueno, pues porque, y de nuevo volvemos a esa Europa del siglo XVI y que en muchos aspectos se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Consecuencia de la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia Católica, lo frecuente era que las personas que estaban atribuladas por el pecado, que tenían carga por el pecado, aquellas personas que tenían inquietudes espirituales, que tenían inquietud por la salvación de su alma después de la muerte, pues era frecuente o era normal que además de la práctica de buenas obras para salvación y de practicar o guardar los sacramentos que enseñaba la Iglesia Católica, ellos, además de todo esto, practicaban la mortificación del cuerpo, los ayunos, las abstinencias de alimentos, los cilicios, caminar de rodillas, subiendo escaleras, bajando, llegando a la puerta del templo determinado hasta desfallecer, los rezos, las peregrinaciones, las limosnas, que más que para ayudar a los pobres al final servían para enriquecer las arcas del clero y construir grandes edificios o grandes catedrales. Y después de que esa persona cargada por sus pecados, con angustia con respecto a su eternidad, había vivido de esta manera, haciendo obras, cumpliendo con todos los sacramentos, haciendo penitencia, haciendo rezos, limonas, etcétera, etcétera, llegaba al momento en que tenía que entregar su alma y moría en la inseguridad de tener el perdón total de sus pecados. Y no sabía si iría al cielo o todavía le quedaría un tiempo de purificación hasta que finalmente hubiese sido limpio y entonces poder por fin entrar al cielo. Moría
en una total incertidumbre. Solo unos privilegiados enseñaba el catolicismo o enseña el catolicismo que entran directamente al cielo, los mártires y los que son declarados santos. Los demás tenían que ser purificados de alguna manera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia a este respecto? Bueno, pues el primer versículo que nosotros vamos a leer, y ahora sí vamos a buscarlo en primer lugar en la Biblia y después lo pongo en la pantalla, es el versículo que dice Lutero que revolucionó su vida, que le abrió los ojos a la verdad del Evangelio, que quitó toda esta carga de pecado y de incertidumbre con la cual él vivía, a pesar de que era un fraile, un monje, y además era un maestro y una persona reconocida dentro de la iglesia o la cristiandad de aquel momento. Nos referimos a Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 7. No, 17. 1:17. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no sé si estas palabras te resultan una especie de galimatías. Bueno, no lo hemos puesto, ¿verdad? Solo por fe significa que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y dice Romanos 1:7, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, perdón, me he equivocado. 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No sé si esto te resulta un galimatías, algo difícil de entender, pero aquí está diciendo de una manera sencilla que la manera en que Dios aplica la obra de Cristo, la obra de la cruz, donde Él muere por tus pecados, pagando por tu deuda, asumiendo tu deuda, pagando por ti, la manera en que Él aplica la obra de la cruz a una persona es no por mérito, ni por obra, ni por peregrinaciones, sino que los méritos de la cruz de Cristo se derraman sobre el pecador por medio de la fe. Cuando la persona cree y se abraza, se agarra de lo que Jesús ha hecho por ella en la cruz del Calvario. Las personas acceden a la obra de Cristo. La obra de Cristo es puesta a su favor cuando la persona clama al cielo, clama al Señor por perdón y confía, se abraza a la obra que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos está diciendo este versículo, por un lado, que la salvación se obtiene por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Es entonces cuando su obra se aplica a tu vida. Pero el justo por la fe vivirá también implica que a partir de ese momento la vida del cristiano también se vive por la fe. No para salvarse, sino porque es por medio de la fe que somos sostenidos en medio de las luchas de este día y podemos tener seguridad y podemos tener certeza y fortaleza en nuestras luchas y en nuestro peregrinar hasta el cielo. Por la fe hemos sido salvados y por la fe vivimos nuestra peregrinación hasta que seamos llevados o lleguemos a la casa del Padre. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se declara al hombre pecador o culpable? ¿Se le declara justo? ¿Sus pecados son perdonados? Pues dice sencillamente por medio de la fe. Por medio de la fe, eso sí, en la persona del Salvador, en el Señor Jesucristo. Mira qué palabras tan contundentes.
Romanos capítulo 3, verso 28. Son palabras del apóstol Pablo. Concluimos. No hay otra manera de terminar, o no hay otra conclusión posible. Concluimos, pues el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No por lo que tú puedas hacer o llegues a merecer, sino por la fe en la obra de Cristo. Es ahí donde Dios te puede declarar justo. Efesios capítulo 2 lo leímos al principio, lo hemos leído hace un momentito, cuando hemos hablado de la sola gracia, y ahora lo volvemos a leer, porque gracia y fe están unidas. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Y ahora dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y mira lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Es un regalo de Dios. Y Dios lo da al hombre o a la mujer arrepentido que por la fe viene a Jesucristo buscando el perdón y la salvación de su alma. Bueno, pues sola escritura, sola gracia, sola fe y ahora, muy importante, solo Cristo, solo Cristo. ¿Qué es lo que significa este solo Cristo o solamente Cristo? Pues lo que está diciendo, algo muy sencillo, y es que la salvación se encuentra única solamente en la persona de Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué se hizo necesario recuperar esta verdad bíblica y hacer este tipo de declaraciones o este énfasis en la enseñanza para los cristianos y para la iglesia? Bueno, pues fue necesario y es necesario aún en el presente recordar esta verdad, rescatar esta verdad, porque la religión de su momento, en su momento, había convertido a María, la madre de Jesús, además de a los santos, los había convertido en mediadores entre Dios y los hombres. Y el camino para llegar al Padre era María, y el camino para llegar al Padre eran los diferentes santos. Y todos estos se habían interpuesto entre Dios y el hombre. Por otro lado, era necesario volver a recordar, solo Cristo es el mediador. ¿Por qué? Bueno, pues porque los hombres terminaron por convertir al obispo de Roma en la cabeza de la iglesia, poniéndolo en un lugar que solamente le corresponde a Jesús. Solo Jesús es el mediador y solamente Jesús es la cabeza de la iglesia. Así que era necesario recuperar este fundamento bíblico. ¿Y dónde encontramos esta verdad en la Biblia, en la palabra de Dios? Bueno, pues en primer lugar, Hechos capítulo 4 y versículo 12. Mira lo que dice aquí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra autoridad, no hay otro medio debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús, solamente Jesús. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios. Y ahora mire, y un solo mediador entre Dios y los hombres. María y los santos apóstoles, o los que siguieron a Jesús de cerca. No, no dice eso.
Dice literalmente, un solo mediador entre Dios y los hombres, para que no haya equivocación. Jesucristo, hombre. ¿Por qué? En su condición de hombre. ¿Por qué? Dice, porque él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Esta era la predicación de la iglesia, esta era la predicación de los cristianos desde el minuto cero, que el mediador entre Dios y los hombres era Jesús hecho hombre, el que se había dado en rescate en la cruz por nosotros. Solo Cristo, solo Jesús salva. Mira, se cuenta la historia de un hombre que tenía una grave enfermedad, necesitaba ayuda de manera urgente, de manera inmediata, y entonces fue a un especialista para que el especialista lo viera de manera rápida, de manera urgente. Pero el hombre, cuando llega, para su desesperación, la secretaria le dice, mira, lo siento mucho, pero el doctor no está, el médico está ausente. Pero, le dice la secretaria, de forma amable, dice, pero si quiere, puedes hablar con su madre. El hombre se sorprendió, pero también se iluminó con una chispa de esperanza. Su madre es doctora. Y la secretaria dice, no, no es doctora, pero es una mujer muy amable y te puede atender. ¿Por qué no hablas con ella? ¿Qué creen que haría este hombre? No sé si tendría el gusto de conocerla, pero ¿era lo que él necesitaba? No se trata de ofender a nadie, pero sí de caer en la cuenta o de hacernos entender. Quien ha muerto en la cruz, por lo tanto, quien es el doctor celestial, es Jesús. El que ha realizado la obra de la salvación a tu favor, ha muerto por tus pecados, ha cubierto lo que es tu deuda con la justicia de Dios, es Jesús. Y no es María, ni son los santos, ni son los ángeles, ni son cualquier otro intermediario al cual acuden los hombres. Es solo Jesús. Por eso nuestra predicación es la necesidad de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, como el único y suficiente Salvador. Jesús es el que justifica, el que te puede declarar justo por medio de su obra, o Dios te declara justo por medio de la obra de Jesús. A Él tienes que acudir y solo en Él debes confiar. Y después también me gustaría que prestaran atención a Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Colosenses capítulo 1 y verso 18. Y dice, hablando de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es solamente nuestro Señor Jesucristo, sea en el cielo o aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo, su único representante en la tierra. Solamente Jesús, solamente Cristo. Y por último, nos queda, porque son 5, ¿verdad? Pues nos queda ver la última de ellas. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, y culminando este edificio, solamente a Dios la gloria. ¿Y qué significan estas palabras? Bueno, pues que en la obra de la salvación y en todas las cosas, la única gloria que debe de prevalecer y quien único merece toda nuestra gloria o nuestro honor es Dios mismo. Toda gloria debe de ser para Dios. Miren, ¿quién ha provisto esta salvación tan grande? Tú eres incapaz de salvarte.
Tienes una deuda con Dios, no puedes hacer nada por resolverla. Eres consciente de que estás cargado de pecado a pesar de tus esfuerzos por ser una buena persona. ¿Quién ha provisto en su gracia inmensa salvación, perdón para ti? Dios. ¿Quién ha entregado a su Hijo para que muera en la cruz por tus pecados, satisfaciendo la deuda tuya con Dios? Dios mismo ha enviado a su Hijo. ¿Quién ha provisto la salvación por medio de la fe para que puedas recibir en tu vida la obra de Dios? Dios mismo. ¿A quién entonces le vamos a dar la gloria? ¿A los hombres? ¿A una institución religiosa? ¿A un misionero? ¿A una compañía? No. Solamente Dios merece la gloria en la vida del cristiano. Y solamente Dios debería de ser el objeto de nuestra adoración y de nuestro seguimiento. Dios merece toda la gloria por la obra que Él ha hecho. Y como consecuencia, ¿cuál debe de ser nuestro propósito en esta vida? Pues no solamente alabar o engrandecer a Dios por su obra preciosa por nosotros, sino además anunciar las excelencias y las virtudes de aquel que me salvó y que te puede salvar a ti también. Esa es ahora la misión del que ha experimentado la salvación de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 6 dice, hablando de esta salvación preciosa que viene de Dios, que es para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al final todo debe confluir en Dios, en darle la gloria a Dios. Él es el único que la merece. Y primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahora dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente a Dios la gloria. Este es la cúspide, ¿verdad? O el propósito de nuestra vida y el propósito de nuestra salvación, dar a Dios la gloria. Bueno, pues, si alguna vez te han preguntado, ¿y ustedes qué creen los evangélicos? ¿Qué creen los protestantes? O te dicen, mira, yo es que soy católico, o ¿qué creen ustedes y qué no creen los católicos? Porque mis padres me enseñaron en la iglesia católica. Bueno, pues si has entendido estas cosas, has podido entender cuáles son las características principales de lo que nosotros entendemos, que enseña la Biblia y que nos hacen diferentes, en este caso, a lo que enseña el catolicismo romano. Pero lo bueno no es aprenderse estas cosas para discutir, sino conocer estas cosas para aplicarlas a tu vida. Porque si no, ser un buen polemista, de esos que están peleando y buscando polémica, discutiendo en la calle y tal, eso al final no conduce sino a quebraderos de cabeza. Lo importante es que estas realidades se puedan hacer, o estas verdades se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Que nuestra vida pueda descansar solamente en la palabra de Dios. Eso va a quitar mucha carga inútil que los hombres tratan de poner sobre ti. Te va a dar descanso cuando tu vida se edifica sobre la roca segura que es Cristo y como consecuencia su palabra. Lo importante es que llegues a conocer la gracia de Dios, el amor de Dios. Sin tú merecerlo, Él se ha preocupado por ti y a través de la fe te ha ofrecido la salvación que es solamente en Cristo Jesús. La fe no es nada extraño. La fe se compara con el brazo extendido del hombre necesitado que agarra o que abraza el don que se le da, por pequeño que sea. Es la mano extendida que le pide a Dios o que recibe de Dios la salvación prometida por medio de Cristo. Y ese es el mensaje, amigos, hermanos, que queremos compartir contigo en esta tarde, y que esperamos que el Señor aplique de una o de otra manera a tu corazón. Atesóralo en tu mente, atesóralo en tu corazón, medita en estas cosas
que hemos escuchado si son ciertas y entrégale tu vida a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.